Entre el 70 y el 80% de los restaurantes nuevos en la Ciudad de México cierran antes de cumplir 2 años de operación. Los restaurantes que funcionan de verdad normalmente son restaurantes que la gente sabe lo que va, que sabe el plato que quiere pedir. Entonces, lo primero es ver qué le quiero dar al cliente. Es de los negocios que más tiempo te consume y más efectivo necesita. Y abrimos un 20 de febrero y tuvimos que cerrar un 10 de marzo. Y tuvimos que cerrar, empezar a hacer cosas a domicilio. Nos fuimos el chef y yo a Acapulco y empezamos a cocinar en la cocina del departamento. Llevábamos comida para allá. Son de esas cosas que siempre decimos, ponemos un circo y crecen los enanos, ¿no? Es una industria con mucho vicio y drogas, de alcohol. O sea, la gente de los restaurantes está trabajando mientras los demás se están divirtiendo. Hoy nos acompaña Íñigo Arrechea, empresario con especialización en gastronomía, hospitality y restaurantes. Su experiencia consta con exitosos restaurantes en España, Colombia y México. Es fundador y director de Grupo Castizo, así como profesor de cultura gastronómica en la Universidad Iberoamericana. Yo estaba en CMR Sí. y me di cuenta que hacía falta en México un restaurante español más divertido, más con ambiente. Pero espérame, me echo un poquito para atrás. Sí. Estabas en México. ¿Naces en España o naces en México? Nací en Madrid. Naces en Madrid. Sí. ¿Te vienes a México a qué edad? Me vine a los 13 años a México, pero me volví a España después, a los 23, y estuve otros 10 años en Madrid. Ok. Y entonces, ¿cuándo te metes al giro restaurantero y de hospitality y este tipo de cosas? Me meto trabajando en España, viviendo en Madrid. Ok. En el año más o menos 2014, un poquito antes, 2013, ¿Sí? abro un club privado con un amigo en Madrid, Sí. se llama Casa Club, que está abierto. ¿Sí? ¿Hoy por hoy sigue en España? Sigue, sí. ¿Fue al que fuimos? Sí, eso es. Que es como club privado, ¿no? Es Como una casa club que de está en industriales. el barrio Salamanca, pero más de ambiente, aunque también hay mucho tema social, mucho tema de empresas. Y lo abrimos porque queríamos hacer cosas con futbolistas, cuando nos dedicábamos a temas deportivos. Y de ahí empecé, Ok. ¿Tú como socio? yo como socio, sí. ¿Habías tenido experiencia restaurantera? Cero. Ninguna. Cero. Y lo abrimos, digamos que 2 socios más que tampoco teníamos ninguna experiencia. ¿Y por qué crees que iba a jalar, cabrón? O sea, está medio aventurado, ¿no? Sí, porque queríamos que la gente se sintiera en casa, nos encantaba ir a restaurantes, éramos muy amigos los tres. Está muy cerca del Bernabéu, ¿no? Está cerca del Bernabéu, está 10 minutos caminando del Bernabéu. ¿Y tenías los contactos en el Madrid como para que los jugadores fueran? Teníamos contactos para exjugadores, sobre Ajá. todo, y empezamos a hacerlo para amigos y se empezó a llenar de amigos y funcionó muy bien, la verdad. Éramos 3, uno se vino conmigo y luego abrimos otro restaurante muy cerca, 15 minutos de ahí, en la calle Velázquez, en Madrid, un restaurante italiano, que lo abrimos con un amigo italiano que se llamaba Ornella. Y otro de los socios se quedó con Casa Club, que sigue siendo muy amigo mío, de mis mejores amigos, y lo sigue teniendo. O sea, ¿te compró la participación Ibai? Eso es. Y para, justo. entonces dirías que la primera intervención tuya restaurantera fue exitosa. Puedo decir que en cuanto a ventas, sí, Ujú. funcionó muy bien, pero luego operarlo bien es muy complicado. Los números, los márgenes, todo eso, complicado. Ok. Decides venirte a México. Long story short, decides venirte a Sí, México. de regreso. abro Ornella en el barrio Salamanca, que iba bien, pero no era suficiente, y me hacen una oferta para venirme a CMR a trabajar aquí. Ahora, la gente claramente no sabe qué es CMR. Yo sé CMR por este güey que me dice que es Corporación Mexicana de Restaurantes. Ya que los ves las marcas, a lo mejor vale la pena que platiques qué era CMR. Y haciendo yo un poquito de research acerca de CMR, ya vi que cambió como la estrategia y las marcas y demás, ¿no? Entonces, Sí. vale la pena creo que platicar desde ahí. Pues CMR es una de las empresas más importantes de restaurantes en México. Entre otros socios está la familia Vargas, que son buenos amigos además. Y ellos tenían Wings, que empezaron con eso. Era un avión, el restaurante, que estaba en el aeropuerto. Por eso se Luego- llama Wings, ¿no? Se llama Wings, sí, ¿sabes? Justo. Y luego abrieron Chili's y Joaquín, hijo que está como presidente ahora, pues hizo con las marcas, hizo con un grupo de restaurantes en Estados Unidos que se llama Darden, que son dueños de Capital Grill, de Olive Garden y demás. Hizo un acuerdo y trajeron aquí varios restaurantes de ellos. Como las franquicias. Como las franquicias, eso es. Que Ok. en su momento creo que era una muy buena idea. Ahora creo que los restaurantes han ido a cosas más auténticas, más pequeñas, no tan franquicias, ¿no? Creo que en México está pasando eso. Que No la tanto gente- de cadena, quizá. Eso es, justo. Y yo le ayudé con las marcas premium. Ellos tenían, los que yo llevé fue El Lago, Chapultepec, que es un restaurante enorme que está en el Lago de Chapultepec, Bistró Chapultepec, que es otro. Que esos llevan 1000 años, son de toda la vida de México, Lleva ¿no? 1000 años, pero la idea era pues darles un... El tema es que una empresa tan grande con restaurantes de cadena, pues es difícil llevar este tipo de restaurantes premium que son
más de que lo que se invente el chef, más de comida de mercado, de ver ingredientes. Entonces, como hay muchos procesos, pues matan un poquito este tipo de restaurantes. No es fácil llevarlos. Ok. Y otro de ellos era Capital Grill, que me encanta, que es uno de comida... Ese estaba en Reforma, ¿no? ¿O está en Reforma? Está en Reforma. Es un Varias restaurante. veces nos hizo ir al Capital Grill, a catas, a... Había que subir las ventas del restaurante premium. Justo. ¿No? Es Yo creo que es de ahí donde sacas tu expertise de la creación de los eventos, ¿no? Que a lo mejor ya tocamos más adelante, pero yo creo que parte de tu éxito es que no nada más vendes en un restaurante, sino que sabes y tienes la capacidad de entender que tiene que haber muchos eventos detrás de eso. Pero si quieres luego entramos a eso, porque Pero yo sí conozco es varias historias de esas. Es que es muy importante. Los eventos son parte importantísima de los restaurantes que son grandes, como Capital Grill, que habían 250 personas. ¿Grandes o lujosos? No, pues que tengas un espacio grande para poder hacer eventos que estén bien. O sea, para poner la perspectiva, ¿cuál sería el ticket? O sea, no te quiero agarrar en curva, pero más o menos, el ticket promedio de alguien en el Capital Grill contra el ticket promedio de alguien en el Wings, ¿sabes? O sea, en la misma en la misma empresa. O sea, lo que gasta una persona en Capital Grill son 1,300 pesos. En el Capital Grill, lo que por persona, más o menos. Más o menos. El ticket promedio, que es ventas entre el número de gente que va al mes, más o menos. ¿Okay? No puedes gastarte muchísimo más o puedes gastarte un poco menos. Claro. Y en Wings son 450, 500 pesos. O sea, casi 3-1 el consumo. Sí. Y 4. O sea, y tener la posibilidad de gastar muchísimo más, porque teníamos 400 etiquetas de vino. Desde 750 hasta 150,000, 200,000 pesos. Y una pregunta muy tonta, pero en ese tipo de negocio, ¿el restaurante es dueño de todo ese inventario de vino? ¿O está como a consignación o cómo funciona? Existen las dos opciones con proveedores. Puedes hacer la consigna y entonces cada semana haces un inventario y te dices, he vendido esto, te pago esto. O tienes un crédito, que los restaurantes los proveedores te dan crédito y pagas cada 2 semanas o 3 semanas. Ok. Entonces le sumas 1,300 pesos por persona, un restaurante de 250 personas. Sí. Y un Wings, para poner en perspectiva de cuántas personas habrá sido promedio. Pues es que tienen de todo tipo, ¿no? Pero puede haber, más o menos entre 100 y 200 también. Son grandes. También son grandes. Sí. Claro. Pero claro, ahí no haces los eventos que necesitas hacer en el restaurante lujoso. No, claro, es que los eventos normalmente son promociones, ¿no? Son más promociones que eventos. Sí, es más como momentos especiales, ¿no? Entonces a lo mejor en un Wings no es tan aspiracional como a lo mejor poder ir al lago de Chapultepec y celebrar el cumpleaños de tu madre, bodas, confirmaciones, o sea, todo eso, son eventos, o una cata de vinos. Ok, entonces mi siguiente pregunta es, en un restaurante de estos, ¿haces eventos para subir las ventas, dado que es muy grande y es muy caro? O sea, como para salvarlo, porque si en el Wings, en el Wings puede ser de los mismos tamaños y no necesitas hacer eventos, me estás hablando de la cuestión aspiracional, ¿cuál es el propósito de hacer eventos? Yo te diría, pues el que es restaurante bueno y está lleno todo el tiempo, no necesitas hacer ningún evento. Entonces, ¿lo haces más como un recurso para subir ventas? Sí, justo, es una herramienta más de ventas. Organizar un evento está muy bien porque ya sabes el menú, ya sabes lo que te vas a gastar, ya sabes el precio que va a ser, entonces es más fácil organizarlo también. Un Wings lo que hace es volumen de gente. Cuanto más gente vaya, mejor. Y a lo mejor hacen mesas grandes, ¿no? Pero no es evento como tal. Y lo otro sí hay que pues organizar todo, decoración, o sea, es otra cosa. Entonces... Y entonces dirías que a nivel empresarial, hoy por hoy, por ejemplo, leí hace poco un artículo que le hace Grupo Expansión justamente a CMR y habla acerca de cómo migró de tener Capital Grill, Olive Garden, Red Lobster. Claro, Red Lobster, Sí. todas estas que pues, a lo mejor el ticket es más alto y hoy por hoy se concentra o se va a concentrar en Sushito, Chili's y Wings, ¿no? y Wings. Entonces, después de estar tratando error, están cayendo simple y sencillamente con el que resulta mejor negocio, que no forzosamente es el del ticket alto ni el... Justo. ¿No? Sí, es que son más rentables, que eso es lo que hablábamos antes de lo que te estaba contando de Casa Club. O sea, al final es una comida que no es tan cara y que la parte de gasto de comida pues es más, gastas mucho menos que en un restaurante mucho más grande. O sea, en ese restaurante de ticket de 1,300, el costo de la comida es mucho más alto. Entonces tienes menos margen, incluso. Entonces a veces es que, oye, me estoy gastando mucho en un restaurante lujoso, pero es que de verdad cuesta mucho también. La renta cuesta el doble, la comida cuesta el doble, los meseros hablan inglés y hay que pagarles más.
el personal, o sea, todo es más caro, ¿no? Acaba siendo no tan buen negocio. No es tan rentable como otros. Ok. Es que es un negocio, siempre te lo he dicho, es un negocio muy complicado. O sea, porque todos los... escuchaba otra vez un podcast de los una entrevista de Shark Tank que decía, ¿no? El Blauvich o no algo como era. Ajá. Y que decía es que es de los negocios que más tiempo te consume y más efectivo necesita. O sea, más cash necesita, ¿no? O sea, lo hemos visto. O sea, tú al final cada vez que quieres, aparte de que tienes que estar constantemente renovando, pues te tienes que estar constantemente reinventando, ¿no? O sea, siempre lo hemos platicado. Creo que en alguna vez inclusive se lo platicé al Takis. Le dije, oye, según yo lo que siempre me ha dicho el gordo es, una es location, ¿no? O sea, que dónde esté el lugar, pero más que nada es que la renta no pase cierto porcentaje de tus ventas, porque si no, por más que seas el mejor y el más exitoso, las rentas te comen, ¿no? Sí. Y a lo mejor ahí nos puedes platicar un poco, porque creo que hay 3 experiencias distintas ahí, ¿no? O sea, una es Castizo, que creo que vale la pena que lo cuentes porque son de esas cosas que siempre decimos, ponemos un circo y crecen los enanos, ¿no? O sea, abres y a las 3 semanas te cierran el Castizo, pero creo que hiciste ciertas cosas muy buenas, ¿no? Que fue con lo que la gente se encariñó de Castizo. Yo creo que si lo vemos atrás, la gente, a ti la pandemia te sirvió. Es casi una tontería en el sentido de que pues, obviamente por el flujo de caja no, y por el cash flow no. Sí, fue una crisis, pero fue te hizo una sortearla. crisis, pero yo sí te diría que la gente, como se volvió el lugar de reunión, digamos, de la pandemia, pues que la gente tenía apego, ¿no? Y yo creo que eso fue lo primero. Pero ahorita yo creo que vale la pena que platiques por qué escogiste ese lugar. Creo que tienes que contar la historia de Milú, porque Milú es el chef de Castizo, que ya es brother, amigo. ¿También español? No, ese sí, ahorita que te cuente la historia. De Madrid y del Real Madrid. O sea, perfecto. Imposible que contrates un catalán, ¿no? No. A ver, pero entonces, no pasa nada. Pero estamos hablando del Castizo. ¿Qué es el Castizo? Sí. Obviamente es un restaurante. Yo he ido muchas veces que tú me has invitado, y que este güey me ha invitado, pero la gente que escucha, que es un lugarzazo, ¿cómo nace esa idea del Castizo y por qué lo consideras pues un lugar exitoso, ¿no? Porque finalmente no sé el ticket promedio del Castizo si lo has de comparar con un Capital Grill, pero yo te diría, oye, gordo, ¿por qué te fuiste por el Capital? ¿Por qué te fuiste por un Castizo que más o menos imita al Capital Grill en términos de target, si viendo que los wings y los chilis iban a ser mucho más exitosos, ¿no? Claro. Entonces, ¿fue más capricho o no más capricho? ¿Qué es la idea de Castizo? Pues sí, un poco sí. No tanto capricho, pero es ese amor a la comida española un poco, y que hay muy buenos restaurantes en México de comida española, y muy, muy buenos, pero eran todos demasiado tradicionales. Es decir, que la comida están llenos, la decoración y todo está hecho como muy familiar, entonces por la noche se mueren. Entonces, pero ahí se come muy bien, ¿eh? Hay muchos restaurantes muy buenos. Entonces quisimos hacer algo más divertido. Entonces todo, que la oferta no fuera tan española, tan tradicional, no pensar en el chuletón, en la fabada, sino pues hacer cosas más mediterráneas, pensando un poco en... Sí, que sales que erutas y que no puedes ni caminar. No es necesario. Así sales. Puedes si quieres, pero tienes otras cosas. Una decoración un poquito más también divertida, aunque es clásico. El restaurante sigue siendo bastante clásico. Música. Entonces hacer un español divertido, que no existía aquí en México, ¿no? Claro. Y creo que lo logramos porque ahora hay más cenas que comidas en Castizo. O sea, que un 60-40 más o menos. No lo esperabas. O sea, era el objeto, pero no esperabas que lo fueras a lograr. Y arrancaste... Entonces empezamos 80-20, 80% comida, 20%. O sea, los primeros años. Sí. Lo que pasa es que fue muy raro y fueron 2 años muy complicados los primeros, porque abrimos un 20 de febrero y tuvimos que cerrar un 10 de marzo. Joder, eso fue en 2020 entonces. Justo, eso es. O sea, literal, pones un circo y te crece el enano. Justo, así fue un poco. Y tuvimos que cerrar, empezar a hacer cosas a domicilio. Nos fuimos el chef y yo a Acapulco y empezamos a cocinar en la cocina del departamento. Llevábamos comida para allá. Yo creo que hubo mucho sentido de pertenencia con Castizo. Mucha gente... ¿Pero pues, qué hiciste en ese momento? Ya tenías nómina, tenías que pagar nómina, tenías que pagar renta, tenías ya gastos ongoing, ¿no? Teníamos muchos gastos, conseguimos negociar la renta, pagamos la mitad durante bastante tiempo. O sea, creo que se portaron bastante bien con la renta. Ajá. Porque acabas de hacer una inversión importante también, ¿no? Sí, y luego al personal les pagamos 3 meses por adelantado y liquidamos algunos. Okay. Es que llevamos 20 días de conocerles, o sea, tampoco. Sí. Y otros se quedaron, congelamos sueldos y les hemos ido pagando a todos después. O sea, por ejemplo, el chef que venía de Madrid y que tenía 2 hijos, ahora tiene 4.
Se vino con su familia. Le gustó México, ¿no? Encontró el ambiente propicio para hacer más hijos, digamos. Pero te cerró. O sea, te fuiste a Madrid a buscar gente, lo encontraste, le ofreciste y a los 15 días estaba en México. O sea, Justo, sí. O sea, fui a su restaurante, me gustó mucho, era lo que queríamos. Un chef joven, relaciones públicas que saliera a las mesas, porque para mí es muy importante toda la parte de cocina en un restaurante. Si ahora no es tan importante para los restaurantes que triunfan, es más importante el servicio, el ambiente y todo eso. Yo creo que un restaurante que se come normal en el tiempo acaba desapareciendo, creo. Que entonces siempre es muy importante para nosotros. Y todo este tema que decías de irnos al Capital Grille, al caro, pues al final la comida española es muy de producto y es cara. Entonces, pues sí, al final no somos baratos, pero es que nos hemos ido un poco por la calidad. Bueno, ha sido complicado, porque tampoco tenemos el mejor jamón del mundo, por ejemplo, jamón ibérico, hablando de un plato, porque no nos lo pagarían. O sea, entonces hemos estado buscando mucho tiempo y hasta que hemos encontrado uno que calidad-precio, pues sí lo paguen. Pero tú sabías o sea, de entrada sabías que no te ibas por el lugar con mayor rendimiento, ¿no? O sea, te estabas yendo ya con consumos, con costos ya altos, justamente para ponerle el sobreprecio, pero que fuera pagable, pues ya de entrada estás remando en contra, ¿no? Sí, pero la comida tiene que ser más o menos, entre comida y bebida tiene que ser un 30% de la factura. O sea, si tú algo lo vendes en 100, en promedio te tiene que costar 30, más o menos, ¿no? Okay. O sea, es más complicado porque el café es menos, o sea, cada bebida, pero es en promedio un 30%. Para después meter los costos fijos. Para luego meter otro tipo de gastos. Entonces, de un estado de resultados, la comida y bebida tiene que ser un 30% de gasto. ¿Okay? Si estás por encima de eso, pues tienes que ahorrar por otro lado, ¿no? Okay. Entonces, Capital Grille lo tenía muchísimo más alto porque era carne americana y el mercado aquí no soporta todo. O sea, teníamos ahí un tema complicado que siempre ha sido un buen negocio, ¿eh? Sí. Ha funcionado muy bien. Pero aquí nosotros apuntamos siempre a un 30-32% y sí hemos estado siempre más o menos en eso. Ok. Y eso es lo más complicado del restaurante en cuanto a números, porque siempre hay que estar con los proveedores viendo, te suben precios, tú cuánto puedes subir, ver la competencia, porque no puedes subir porque nada más porque quieres, o sea, ahí está una de las cosas más importantes, ¿no? El tema de precios y de cuánto cuesta la comida. Sí, ya, aprovechando esto que me estás diciendo, si las ventas son 100, 30 van a ser el costo de los insumos. Entre 30 y hasta 32, 33 estás bien, más o menos, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto le pondrías a salarios y a la renta? Hablando que ya son fijos, pero más o menos cuánto en la cabeza, porque sé que lo tienes seguro. Sí, claro. La renta no puede pasar del 10% de la facturación. Okay. Si pasa, que puede pasar y dices, oye, pues es que me gusta el local y entonces la renta es más cara, pero tengo menos personal, pues tienes que ahorrar por otro lado. O sea, es así de fácil. O sea, al final lo que te deja un restaurante tiene que ser entre un 15 y un 25% para haberlo manejado bien, más o menos, ¿no? Entonces, pero en Castizo la tenemos, o sea, desde hace mucho tiempo en un 2%, más o menos. Entonces ahí tenemos mucho margen. La renta. La renta, porque ha sido una renta que, a ver, es dinero, es una casa muy bonita, pero no es una renta carísima porque en ese momento fue una apuesta. Claro. Estábamos en un lugar de la Condesa donde no había nada. No era nada, efectivamente. Y creo que ya es una calle lo suficientemente transitada, ¿no? Pues sí, se dio un poquito todo. Era la zona donde estaban donde estaba todo lleno de travestis, sí, que se fueron un poco a la esquina porque ahí hacíamos mucho ruido y demás, y a lo mejor no era el público de Castizo claro, el de ellos. Se abrió un hotel de 5 estrellas al lado, que tiene casi 400 habitaciones, un gimnasio, más restaurantes, entonces ya se ha vuelto una zona muy buena. Ok. Y yo con los dueños de Castizo de la casa hemos hecho muy buena relación y entonces nos van subiendo cada año, pero seguimos estando entre un 2 y un 3%. Hombre, es un win-win porque tenías una casa ahí parada y llegó un negocio estable, pues, aunque... Sí. Y después le hiciste otra inversión a la parte de arriba. Sí, hemos invertido mucho en la casa, es una casa con 3 pisos, entonces a ellos también vale mucho más su propiedad ahora, ¿no? Claro. Y el personal debe estar en un 20, o sea, 22, es que ahí es un poquito, depende pero más o menos un 22%, 23%. Obviamente las propinas no están metidas ahí, ¿no? No, las propinas no. Las propinas se pagan aparte, por supuesto, y todas esas van para la gente. O sea, en otras palabras, la propina no es parte de la facturación. No. De ese 100 pesos no está ahí metida la propina. Nunca, la propina siempre va por separado. Y eso sí se la llevan 100% los empleados. Eso es. Nosotros lo que hacemos es, se quita solamente el porcentaje de tarjeta, imagínate que es, pues eso sí, porque al final es un gasto para el restaurante, digamos. Claro. Y además se reparte todos los jueves. Entonces, el mesero al final se lleva más o menos la mitad de la cuenta de una mesa y lo demás lo reparte para todo el mundo. Es una operación más complicada que tampoco...
Pero en números es eso. Se queda con, imagínate, si le dan 1,000 pesos de propina, se queda más o menos con 500, con 600 y lo demás es para repartir en la barra, garroteros, todo ese rollo, ¿no? Eso es gerente. ¿Y eso es común o es porque yo me acuerdo de ese modelo porque yo lo viví en Chili's cuando me fui a trabajar con Joaquín en algún momento, cuando yo decido y digo, oye, ya no voy a trabajar más con mi papá porque lo adoro y no me veo acá, ¿no? Y me dijo, bueno, brother, pero pues te consigues chamba de alguna manera. Y le hablé a Joaquín y le dije, oye, me dijo, brother, yo estoy en las mismas, pero nos vamos a ir a Monterrey de meseros a Chili's. Y yo llegué, primer cheque, dije, aquí están todas mis propinas. Yo ya me las estaba guardando y me dijeron... El impuesto. No, brother, no te confundas. O sea, tú eres el que da la cara y eres el que te encargas. ¿Y te acuerdas qué porcentaje te ganas? ¿Como la mitad? Como un poquito menos de la mitad. Yo me acuerdo que en Chili's era un poquito menos de la mitad, pero sí, o sea, 45, 55. O sea, pero sí me acuerdo, entonces... No sé si era ese merro o es una práctica, me imagino, ya común, estándar en los restaurantes. Pues ¿no? es una práctica que tienen que repartir una parte y luego ya los porcentajes de cómo se reparte, si a barra, a cocina, limpieza, pues ya depende de cada restaurante. Pero mi punto es una persona que es mesero y que ya tiene años como mesero y a lo mejor pasa de un restaurante a otro, sabe que más o menos la mitad se la va a quedar él. Sí, ¿no? eso es. O sea, de lo que le chambea. Entonces, ahora ya te la pongo. Del 100% de lo que se gana un mesero, entendiendo propina más sueldo fijo, ¿qué porcentaje es la propina? ¿Qué tan importante es de su compensación? Para un mesero, sí. En particular, que la propina es lo más importante, pues depende, en un restaurante exitoso, puede ser un 70% de su sueldo. O sea, sí. Cuando le haces el berrinche y te pones prepotente de que no le pagas propina, le rompes el alma al mesero, ¿no? Sí. Ok. Sí, o sea, el mesero cobran sueldo mínimo normalmente y aparte de las propinas. Un mesero en Castizo puede estar ganando unos 8,000 pesos a la semana, además. Ajá. Ya en total. Ya en total, con toda la propina. Sí, no, hablo de propina nada más. De propina. Sí, de propina nada más. Entendiendo eso, que es más o menos como el 70%. Justo. Ok. Ahora, es un trabajo arduo, duro, difícil, tipos de clientes. Es hasta físicamente extenuante. Tienes que estar caminando, cargando. O sea, estos cuates se ganan cada peso, cabrón, ¿no? Son unos cracks, sí. La verdad es que cuando ahora están diciendo todo el tema de las horas, de si trabajar menos tiempo, que todo eso que va a afectar. Los matas. O sea... Los matas a ellos mismos porque al final ellos quieren estar en la mesa hasta que termine, ¿no? Para poder llevarse la propina de esa mesa. Y si pasa bueno, no, ya aprobaron la ley, ¿no? De las 40 horas que van a ir pasando. Pero creo que es poco gradual, ¿no? O sea, no es de que arrancas el 2026 y ya tienes Sí, para 2030 acaba en 40 horas, empieza en 48 y va bajando 2 horas por año hasta 2030, 40. Pero mi punto es, ¿tú vas a estar obligado o puede, como todo, viva México y tú haces lo que quieres y el mesero está de acuerdo? Vas a estar obligado y vas a poder pagar las horas extra. El tema está en que es un poco... Hay que hacer números y a lo mejor vamos a tener menos gente trabajando, ¿no? Claro. Es lo que va a pasar normalmente. O sea, si ahora teníamos en la plantilla de Castizo 15 meseros y abríamos de X hora a esta hora, pues ahora pues a lo mejor tenemos que tener 12 meseros y cerrar un poquito más. Ok. Es que hay que hacer números. Oye, retomando el tema de Milu, el chef. ¿Lo conoces y qué? ¿Le hablas y le dices que quema tus barcos y vámonos a México? Confía en esta aventura. Pues más o menos sí. Estoy instalándome en una calle que está llena de travestis en la Condesa, pero te juro que te va a ir bien. Pero te va a jalar. Nos ayuda mucho su forma de ser. Ok. De él, porque él es muy un fuera de serie. Entonces, pues nos presenta un amigo en común que se llama Juan y empezamos a hablar, nos hacemos amigos por teléfono un poco, le cuento la idea de lo que queremos hacer, de este restaurante divertido español aquí, que tenemos una casa en la Condesa que está increíble y demás. Entonces, él pues me dice que sí, desde el principio. Yo le dije, oye, déjame ir a conocerte y ver lo que haces y eso. Entonces me fui a Madrid y fui con unos amigos a su restaurante, trabajaba en uno que se llama 4 de 8, 4 de 8 así se llama. Y me encantó, la verdad, cómo cocinaba todo. Se vino para acá. ¿Tenía el mismo concepto? ¿Salía con los clientes y demás? Sí, eso salió, nos preparó la comida, todo, y la verdad muy bien. Ajá. Este tipo de comida que queríamos hacer, no tan tradicional, más divertida, si se puede llamar, y se vino. Ajá. Se vino en enero de 2020, yo creo que llegó al 10 de enero, 15 de enero más o menos. Y en marzo cierra. Y en marzo le explota el mundo en la cara. Sí, con su esposa también se vino más o menos, se vino un mes después y sí, les explotó. Ahora, esto que lo vea Milu o que no lo vea Milu, pero en general en los restaurantes, ¿qué tan relevante es en este caso el chef ya en un restaurante establecido donde a lo mejor ya hay procesos, ya hay recetas y demás? ¿Y qué tanto puedes prescindir de un chef en este tipo de restaurantes? ¿Estás hablando de tipo castizo? Tipo castizo, sí. Es muy importante.
Muy, muy importante, sí. Y O sea, a pesar de ya tener mucho tiempo y que esté estandarizado, ¿no? sí, porque nosotros tenemos lo que decía antes, que era complicado en CMR, pues hay muchas cosas que es platos del día, por ejemplo, entonces a lo mejor hay especiales y toda esa parte. Tenemos mucha gente que repite en el restaurante, entonces quiere probar cosas diferentes. Y eso lo tiene que hacer alguien que cocine bien y que entienda todo el concepto y demás. Que vaya sobre la misma línea, pero que le eche creatividad, ¿no? Eso es. Ok. O sea, ¿qué porcentaje de tus, o sea, obviamente tus comensales, digamos que un 3% dirías que es gente que puede ir una vez a la semana? ¿El 3-4%? O sea, de verdad no lo digo por... O sea, por Por presumir, ser presumido. Ajá. pero en Castizo y 14 no me había pasado lo que... O sea, hay gente que va todos los días. Pues todos los días es, o sea, 6 días de la semana. A lo mejor el domingo descansa. ¿Españoles o no forzosamente? No forzosamente. Tenemos un amigo chileno que va a 14 todos los días. A veces come solo, le invitamos muchas veces porque ya... O sea, Sí. un amigo español que se llama Jesús va todos los días a Hombre, esto no es típico, Castizo. No, otro que se llama Íñigo, como yo, y Ajá. va, entonces creo que lo has visto alguna vez. Ese dice que va solamente a tomar whisky y muchas veces solamente va a la copa y come en otro sitio. Dice, yo cuando quiero comer bien no vengo a Castizo, me dice de broma, ¿no? Pero luego otros días sí. Por eso me cae bien. Otros días sí come ahí, pero viene 4 veces a la semana. Sí. Sí hay muchos. Y luego hay otros que justo lo agradecí. Ayer te decía un amigo que todas sus cenas de Navidad las hace, ¿no? De empresa. Lleva 5 años haciéndolo ahí. Ya. Entonces, muy de agradecer, la verdad. Ok, a esa clientela, hombre, no es tanto por la factura, pero necesitas cuidarlo porque es tu mejor publicidad, ¿no? Sí, para mí es mi pelea más grande con los meseros, con los gerentes, con todo, es cuidar al cliente, ponernos en la situación de él, entender lo que quiere, pero no solamente el cliente siempre tiene la razón, no sentarme y ver, oye, hace frío, hace calor, cómo está la música, cómo está la luz, o sea, todas esas cosas que muchas veces en el día a día no nos damos cuenta o estamos corriendo y a lo mejor no tenemos frío, pero hace un frío que te cagas adentro, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. toda esa parte es importantísima, la más importante. O sea, Oye, por eso no puedes comer con el castizo. sí, o sea, ir es contigo, prácticamente. pero pero lo que estoy pensando, y creo que tú me lo dijiste alguna vez, o sea, a mí me pasaba cuando yo transmitía hace mis épocas mozas que yo transmitía en el radio, cuando yo me subía al coche y escuchaba el radio donde quiera que yo estuviera, pues estabas analizando lo que estaba pasando en la frecuencia y criticabas y decías, qué bien se hizo esto, qué mal, ¿no? Entonces, para ti, gordo, debe ser terrible ir a un restaurante. Olvídate de Castizo. En Castizo estás trabajando, entonces jamás te vas a sentar. Pero si tú vas a un restaurante como un comensal normal, como un cliente normal, a cualquier otro, estás en la misma con el ojo y viendo, agarrando ideas, criticando, etcétera, etcétera, ¿o no te pasa? Me pasa mucho, sí, la verdad, pero me gusta disfrutar y la verdad es que no estoy tan estresado como en Castizo. Oye, ¿cuáles dirías que son tus top 3 restaurantes, no tuyos de gusto? Lo que te quiero decir es que digas el deal, el negocio que han armado estos aquí es impresionante en la Ciudad de México. Que alguna vez tú y yo hablábamos del grupo Hunan, ¿no? Del Hunan como tal, el que está en Reforma, que es un restaurante de toda la vida en la Ciudad de México. Para la gente que nos vea fuera de la Ciudad de México, a lo mejor no lo conoce, pero es un restaurante que tiene no sé cuántos años, pero creo que es como una especie de estandarte en el tipo de negocio, ¿no? Sí, para mí ese es el restaurante que no tiene competencia. Porque ¿qué otro restaurante chino así hay, no? O sea, entonces, me parece una locura. El Hunan. Ajá. Sí, me gusta mucho. Otro como negocio que yo diría, oye, yo agarraría este negocio. Sí. Es el Contramar, ¿sabes cuál es? Perfecto. El que está en la Condesa también, en la calle Durango. Sí, eso es. Yo no sé si es la Roma ya, pero... En la Roma, es Roma. Ya es Roma. Ajá. Es otra locura. Están llenos todo el día, todo el rato, a todas horas. No abren cenas porque no les hace falta, ¿no? O sea, al grado de no abrir cenas. Sí. Sí, a las 10 te corren. A las 10 te corren. Es impresionante cómo lo hacen y se come bien y es un buen servicio y son súper ágiles. La verdad, impresionante. No hay celebridad en el mundo o extranjero, no más celebridad, pero cualquiera que venga de turista que se eche sus reviews y va a ir justamente al Contramar, ¿no? Sí, todo el mundo quiere ir ahí, pero luego no es tan fácil conseguir mesa. Claro. El Suntory. A mí me parece otro también. O sea, estamos hablando ya de un nicho específico, Sí, ¿no? de los que sabes que siempre hay gente. Claro. Es más, y son los que también tú usas de repente para ir a celebrar algo. Claro. ¿No? Con tus cuates a lo mejor te vas al Contramar. Yo por obligación pues uso Castizo. ¿no? Porque si facturas en otro lado, se sienten. Cuidado y se me ocurra decir en algún chat de, oigan, pues es que Castizo me queda lejos. No, pues que lo dice. O sea, conseguimos que vengan 10 a Castizo un día, un martes, y dice, no, está muy lejos. Coño, parece que ni eres socio de este lugar, ¿no? Sí. Pero justo otros, lo que han logrado Suntory, yo creo, Hunan, y es adaptarse al mexicano. O sea, adaptarse esa comida a hacerla mexicana, ¿no? Porque Es un japonés comensal mexicano. complicado, el mexicano.
¿El mexicano es complicado? No, no me parece. Más No. el español, ¿no? Me parece que el comensal mexicano es agradecido, es amable, paga bien. No es demasiado exigente en lo que es la comida. Perdone, no me malentiendan. O sea, como les gusta todo, pues no son... En el servicio sí. O sea, sí quieren que las cosas sean rápidas, que les atiendan bien, pero no me parece... Pero en promedio le puedes dar quizá menos calidad que lo que encontrarías en otros países y va a estar ok el mexicano, el consumidor mexicano con eso, ¿no? Si le tratan bien, Sí. si le está pasando un rato agradable y demás, sí, yo creo que sí. Entonces, ahora, tú me habías platicado en algún momento, ahorita nos estabas platicando acerca de tu experiencia en España, en el giro restaurantero, pero sé que también tuviste que ver en Colombia, en el giro restaurantero, y claramente eres un experto del giro restaurantero en México. ¿Cómo ves esos tres mercados? Porque estoy pensando, por ejemplo, ahorita que hablábamos del sueldo de los meseros, pues en España no se acostumbra a dejar propina. Entonces, yo siendo un mesero en España, pues claramente vivo el 100% o casi el 100% de mi compensación fija, ¿no? Ese tipo de cambios, ¿qué opinas entre los tres mercados? ¿Son similares, distintos? Son distintos totalmente. En España un mesero gana lo que ganan 5 aquí más o menos en sueldo fijo. No ganan propinas, entonces tienes que tener mucha menos gente, por lo tanto el servicio es peor, punto. O sea, eso Claro. es clarísimo. O sea, Por pura matemática. sí. O sea, tú llegas a un restaurante en España y un pobre mesero tiene a lo mejor 6 mesas y está corriendo y está de mal humor, ¿no? ¿Tú le atribuyes a eso, a esa a ese esquema de compensación más que el ánimo? Claro, es una combinación de ambos, ¿no? Pero como que la característica española es más fuerte, No te voy a platicar. Exacto. Un mesero aquí, ¿cuántas mesas atiende? Un mesero aquí te atiende 3 mesas más o menos. Y allá puede ser el doble. El doble y a veces muchas más, y a veces tienes 2 meseros para una sala grande, o sea, sí es mucho Y más el complicado. mexa va y le platica, ¿no? Sí, Dice el sí, otro, sí, "Oye, brother, no te confundas". Es que fíjate que llegué ayer y nos estamos quedando... No, brother, o sea, ¿qué quieres? Y ¿Pescado o aparte carne? el mexa ya, ¿no? Sí. Oye, y vino la semana pasada, ¿no viste a mi cuate Adrián? No, brother, o sea, Sí. No, tengo 6 meses que atender. No me importa, necesito ponerte las gambitas estas luego. Ok. Pero luego funcionan las cosas y gastronómicamente funcionan bien en España, pero sí, por ejemplo, estos márgenes que decíamos que aquí es un 22, 25, en España es un 30, 32%, el personal está bien. Ok. Lo subes más, pero Eso está ok, ¿no? Eso es. Y, por ejemplo, todo el tema de comida, pues, sí consigues ahorrar un poquito, porque es más barata comprar la comida en España, De muy buena de calidad. calidad, Ujú. que aquí en México. ¿Cuánto dirías que si aquí gastas 30-32% en el costo de los Pues ahí te puede insumos? ser a 25, 30. Ok. Eso es. Entonces una cobija. Lo jalas de un lado, Sí. lo jalas del otro, pero se va compensando. Sí, pero acuérdate que el personal es fijo y la comida es variable. Entonces, es un poquito más caro el restaurante en España. El concepto de la renta, cuando aquí en México es no más del 10 debe ser, allá como Es lo igual. Es igual. Sí. Ok. Y la pregunta que yo te diría ahorita atacando España, hablando de un Capital Grill o de un Castizo, que supongo que el Castizo debe tener un ticket promedio como un Capital Grill, ¿o no? No, un poco menos. Un poco menos. Sí. 1,000 pesos, vale. Entonces agarras el Castizo, 1,000 pesos. Un Castizo llevado a Madrid, ¿cuál es el consumo promedio de una competencia del Castizo? ¿Está por ahí? Sí, más o menos 50 euros. Hoy por hoy. Sí. Pero sí has visto que los restaurantes en México han subido de precio, ¿no? Yo creo que en este tipo de restaurantes es más caro México que España. ¿De verdad? Sí. No, es que México está carísimo. En ese El vino sentido. es más caro, entonces enseguida pides una botella y es más caro. O sea, en España por botellas de 30, por 30 euros Sí. tienes un vino que está bien. Aquí por 600 pesos es complicado encontrar restaurantes. Ya hay muchos que a partir de 1,000 empiezan las botellas de vino. ¿Pero esto siempre ha sido así o poco a poco se ha encarecido México? Yo creo que México ha ido encareciéndose, sí. Ok. En los últimos 5 años a lo mejor ya lo veo más caro. Ok. Estoy hablando de restaurantes de nivel, ¿no? Sí. Pero también, o sea, yo creo que México, a lo mejor ya llevaba, no sé la estadística exacta, pero yo creo que México de 10 años para acá, Ujú. o de 12 años para acá, sobre todo los últimos 5 años, ya es un titán de la gastronomía mundial, ¿no? O sea, ya la gente ya viene, o sea, siempre vienes a comer mexicano, pero ya la gente te puede venir desde un máximo o hasta por ejemplo, el sushi. Yo me acuerdo que el sushi hace 10 años en México no era lo que es ahorita. Ya ahorita en México sí es una referencia de capital, digo, una referencia en cuanto al tema gastronómico, ¿no? Que también ha hecho que la competencia esté mucho más dura, ¿no? Yo sí lo pienso. Yo soy profesor de cultura gastronómica y siempre lo digo a mis alumnos que es de las 10 ciudades más importantes del mundo gastronómicamente la Ciudad de México. Tienes de todo como quieras. Pero espera, por ejemplo, estaba yo leyendo acerca antes de platicar contigo. Cocina mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2010. Pero yo pensaba es la comida mexicana, que a mí me encanta y que es famosísima, o lo que estás mencionando, cualquier tipo de comida global
que ya se pueda hacer aquí en México y que tenga esa calidad? Son dos cosas distintas. Yo ¿Dónde creo que- está México? Yo creo que las dos, Ok. gastronómicamente. O sea, su comida, súper variada, es muchísimo color, es muy divertida La comida mexicana como tal. como tal. Super check. Eso es. Pero en un Hunan, comida china o en comida japonesa y demás, lo que encuentras, la calidad que encuentras en México también está a la altura de Yo creo que sí. Hay que pagar, Claro. pero sí. Ok. Sí, lo creo, sin duda. Hay restaurantes mexicanos buenísimos. Españoles, solo en Polanco, yo lo digo, tenemos 14 nosotros y hay 15 españoles que se come bien, de verdad. Solo en Polanco. O sea, 15 restaurantes españoles Que de te nivel. compiten, ¿no? En este Que nos sentido. compiten, sí, Ajá. sí. Que son buenos restaurantes que comes y dices, oye, está muy bueno. Claro. Que lo podrías Son encontrar españoles. perfectamente en Madrid esa Mucho sí. comida, ¿no? Ahora, Mucho sí. no dejemos la idea. Ya hablamos de España, el mercado español y México. Ya atacando más un peer mexicano, Colombia. Colombia sería un intermedio entre los dos, yo diría, para hacerlo así un poco más claro. El mesero gana más que aquí. En fijo. En fijo, gana más que aquí en fijo. Las propinas te meten ellos de cajón un 10%. Entonces ya normalmente no dejan más. Ajá. Es un 10, no como un 15, que aquí ya lo normal es un 15, más o menos. En Sí. este tipo de restaurantes que estamos hablando, ¿no? Sí. Y es más barato que la Ciudad de México y un poco más barato que Madrid. Ok. Eso sí. En cuestión de Se renta. come bien en Bogotá, hay muchos restaurantes buenos. Pero el ticket promedio de un castizo allá en Colombia, ¿qué será? Un poquito menos, serían como 40 euros. O sea, tendrías que ser más creativo. Nosotros teníamos La Pinta, que era un restaurante español que era parecido a Castizo y era un 20% más barato. Ok. O sea, 800 pesos, ¿no? Para Eso es, ponerlo. justo. 800 pesos en Colombia, 1,000 pesos en México y los mismos 50 euros en Madrid Eso para ponerlo. Y los costos, porque por ejemplo, Perú es una delicia de país también a nivel gastronómico, pero no forzosamente es barato, ¿no? Muy buen ingrediente. No sé Colombia en dónde está. ¿Es caro el ingrediente colombiano conseguirlo? A ver, la gastronomía colombiana no es tan buena, no es tan conocida como la mexicana, no tiene nada que ver, pero ya empieza a haber muchos restaurantes de la otra parte que hablábamos antes, españoles, chinos, japoneses muy buenos, italianos buenísimos, ¿no? Y son un poquito más baratos porque la gente no paga tanto, entonces a lo mejor no encuentras... O sea, aquí hay proveedores de jamón ibérico, vamos a ver el ejemplo, hay de verdad 100 proveedores que te pueden dar un jamón más o menos. A lo mejor en Colombia tienes 20. Ok. Entonces es un poquito... yo diría que está unos 8 años atrás de la Ciudad de México gastronómicamente, Ok. pero encuentras lugares muy buenos, se Muy comen bueno. muy bien. Ok. El colombiano es maravilloso. Sí, sí, sí. Le gusta divertirse, le gusta comer bien. Entonces, tienen de todo. Sí, tienen una vibra maravillosa los Sí, sí. colombianos. Entonces, pistola en la cabeza, tienes, no sé, lo que te cuesta un restaurante de castizo, más o menos, para ponerlo una vez más, en España, en México o en Colombia. Ya englobando todo, ¿en dónde lo pones hoy por hoy? Hombre, ya sé que lo pusiste acá, pero has tenido en todos lados. Pero ¿dónde pones uno nuevo, independientemente de ti? Como negocio, donde hay más rendimiento en el all-in. Es que, hablando Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Correcto. la competencia está brutal en los tres, pero creo que en Madrid y la Ciudad de México está mucho más fuerte la competencia que en Bogotá, que también está muy fuerte. Entonces te diría que en Bogotá quizá, la verdad. Vas a tener más oportunidad. Sí, de hacer cosas todavía no tan... Aquí es que todo... Tienes más margen. Acá no Claro. tienes margen para equivocarte. Y en Madrid también hay mucha competencia. Madrid también está muy fuerte. Y la Ciudad de México es que abren restaurantes todo el día. En la Roma hay muchísimos. Mira, nosotros en Castizo, en la Condesa, hay 4 españoles de nivel buenos. En la Condesa, que antes no había ni uno. Y solamente uno, o sea, hay 2 han abierto después de nosotros, ¿no? Entonces, Está muy fuerte, ¿no? está muy fuerte. Ahora, paso al otro tema. Perdón, es que estoy respirando así. Estoy enfermo. ¿Tienen calor? Pongo el aire. ¿eh? No. O ¿Quieres sea, aire? no sé si hay mucha Toma agua, ya respiración. me pusiste porque- nervioso. Toma agua, porque No, hablas. No te Estoy me vayas a respirando. ahogar, Iñi. No. Aquí, por favor. Oye, voy a pasar al siguiente tema y justamente ahora te platico yo mi historia trágica, ¿no? Ah, vale. Porque este güey sabe mi historia trágica. No es una historia trágica, pero ahí fue donde ya respeté al restaurantero, ¿sabes? Y te voy a decir por qué. Pero según la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, ¿sí te suena la Canirac o no? La conozco perfectamente. Es que en una de esas Como si no te suena la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es que en una de esas ChatGPT me inventa, entonces quiero que el restaurantero me lo diga. Entonces, Canirac, sí, perfecto. Sí, yo voy a saber de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero bueno, es cada quien lo suyo, ¿no? Por eso estás aquí para que me enseñes. Este podcast se hace para que yo aprenda, aunque Ok, no lo creas, o sea, que buenísimo. yo te agradezco. Entre el 70 y el 80% de los restaurantes nuevos en la Ciudad de México cierran antes de cumplir 2 años de operación. Entre el 70 y el 80%. El primer año es el más crítico. Se estima alrededor que 30 al 40% cierra en este periodo inicial. ¿Le crees a la estadística? Sí. ¿Sí? Yo te preguntaría,
¿cuáles son, si yo te digo, cuáles son tus top 3 cosas en las cuales buscas para abrir un restaurante? Ya estábamos hablando de los márgenes de la renta, los costos, el tipo, el ambiente, bla, bla, bla. ¿Cuál pondrías? No tienes un castizo, vas a poner uno nuevo. ¿En qué te qué haces hoy por hoy para ponerlo? ¿Qué dices? Aquí están mis checklists de los 3 o 5 cosas para yo poner un restaurante. ¿Una taquería? Pues sí, es que una de las taquerías que ahora está súper de moda y que está yendo muy bien, luego hay miles que cierran, como están diciendo, y que están vacías y que se come bien. Claro, claro. Yo lo primero es tener claro el concepto, que eso es ir a dónde vamos, o sea, qué queremos dar, o sea, es lo primero. Que yo me equivoqué al principio y, por ejemplo, con 14, que es un restaurante que ahora va un poco mejor, nos equivocamos y hicimos un híbrido entre mediterráneo y español un año después nos dimos cuenta que solo se vendía lo español. Entonces quitamos todo lo demás porque la gente no sabía que iba a 14. O sea, claro. cuando un cliente no sabe lo que va, entonces, o sea, los restaurantes que funcionan de verdad normalmente son restaurantes que la gente sabe lo que va, que sabe el plato que quiere pedir. Entonces, lo primero es ver qué le quiero dar al cliente, o sea, qué quiero. Y luego ya la localización. ¿Dónde? Okay. Porque a lo mejor poner, no sé, un restaurante castizo en una zona que cuesta 1,000 pesos, en una zona que a lo mejor no lo pueden pagar, pues ya nos equivocamos. Entonces, la localización sería lo segundo. Ok. Con esos dos te das. El concepto y la localización. Sí. Y respetando tus matemáticas, quiero pensar, ¿no? Eso es. O sea, las rentas y lo que tú quieras. O sea, el ticket promedio de la Condesa, ¿en qué está? De este tipo de restaurantes, porque es que, o sea, en la Condesa ya hay de todo, hay taquerías, pero nosotros somos de lo más caro de la Condesa. Ok. Cuando en Polanco, ¿cuánto sube el ticket? Yo te diría que lo normal un 15%, pero puede ser hasta un 100%. O sea, hay restaurantes que los más caros están en Polanco, ¿no? Claro. Sí. Pero dirías que en promedio la Condesa es caro 1,000, en Polanco 15% arriba, está cómodo Polanco con eso. Pues, Monterrey y Guadalajara, tomo esas dos porque claramente son las dos ciudades que le siguen a la Ciudad de México. ¿En qué nivel anda? Más o menos. Monterrey, si abrimos un Capital Grill ahí en su día y lo conozco, es muy parecido a la Ciudad de México, yo diría. Uh-huh. Pero estaba difícil venderle carne a los regios, ¿no? Estuvo complicado. O sea... Y eso que iba muy bien el restaurante, estaba muy bien ubicado, se comía muy bien, pero siempre hay un punto de suerte. Siempre hay algo que dice, ¿por qué este restaurante está lleno? Si se come normal. Y luego otros que lo hacen muy bien, que se come muy bien, que está bonito, que está bien ubicado y no se llenan. No funcionan. Bueno, ahora te platico, porque a este güey le he platicado, pero a mí me invitan hace unos años y esto fue posterior a la pandemia. O sea, no hubo pretexto de que la pandemia nos mató. Esto ya fue saliendo de la pandemia, no fue hace tanto tiempo. Un tipo que en cualquier momento yo volvería a hacer negocio con él porque es una persona decentísima, Richard Curry, que tú lo conoces, es un tipo de primera. Tiene un restaurante en Bosques de las Lomas y lo quiere replicar. Y lo quiere replicar en Interlomas, en la Ciudad de México. Mismo concepto, el Hoyo 19. Y el segundo concepto, pues no funciona. O sea, no funciona, no lo llena. Y yo lo vi, te puedo decir, esforzado con operadores, haciendo eventos, diciéndole a los socios, etcétera, etcétera. Vamos, y previo, hombre, estás hablando con el tipo más ignorante a nivel restaurantero. Pero cuando a mí me invitó, yo dije, el location que este cuate está poniendo es muy bueno, está lleno de gente, creo yo. Y segundo, el concepto ya venía comprobado porque llevaba años funcionando en la zona en donde estaba. Pero cuando lo quiere replicar, pues no funciona. Y me queda claro que no era por una falta de expertise en el operador, porque el tipo llevaba años. Y el tipo es súper decente, regresó la lana a los socios, ¿sabes? O sea, yo volvería a hacer negocio con él feliz de la vida, pero aún así no funcionó. Entonces, a partir de ahí le digo a Roberto, o sea, ¿yo qué demonios tengo que andar en un giro restaurantero? Yo tampoco. Cuando o sea, lo mío es por amor al arte. O sea, te presento al arte. Íñigo es mi arte. No, o sea, se hace, o sea, es extremadamente complicado. Por eso creo que es un arte, eso es a lo que voy. Por eso te decía, dime esos 3 conceptos, porque en dónde, y yo por replicarlo, porque jamás voy a tratar de poner un restaurante, pero el otro día leía que hay cerca de 600,000 restaurantes en la Ciudad de México y el 99% son llevados por personas físicas, es decir, no morales, no grupos restauranteros, ¿no? Entonces, alguien que vea, alguien con la experiencia tuya, pues vale la pena que de entrada, pues, ¿cuál es el concepto? ¿Dónde está la ubicación? Y que las matemáticas cuadren antes de arrancarlo, ¿no? No está nada fácil, ¿no? Es que es muy complicado, la verdad. Es difícil. Y de eso, perdón, de eso es tu materia. O sea, es gente que quiere, es más entrepreneur, es más como administración de restaurantes. ¿Dónde das clase, Iñi? Mejor, platícanos. Es en la Ibero.
Y esa gente que quiere estudiar para ser gerente de restaurantes. Están becados en una parte, entonces la verdad está bastante bien. Entonces gente que tiene que conocer, o sea, son dos clases, una es operación de restaurantes y otra es cultura gastronómica. La operación de restaurantes abarcamos todo. Lo que me estás diciendo prácticamente. Los números y todo eso, y la cultura gastronómica es hablar solamente de cómo hacer un menú, de ingredientes, de países, de vinos, de todo eso. Ok. Entonces, todo lo que estabas diciendo es que es muy difícil y yo creo que incluso los grandes restaurantes que les ha ido bien cierran varios. Sí, sí. O sea, no es nada fácil el negocio, no sé ni por qué estamos en eso. O sea, es estar pendiente todo el día depende. O sea, yo he estado en pruebas de menú, que ha estado Roberto también algunas, Sí. y el mismo plato, no estoy hablando de que el mismo plato, o sea, dos platos diferentes, no el mismo, el que estamos probando, alguien te dice está buenísimo y el mismo te está diciendo que está malo. O sea, entonces, pero el mismo, no es como que esté más frío, o sea, entonces dependes mucho de la gente, de la opinión. Y además a todo el mundo le gustan los restaurantes y todo el mundo opina, ¿no? Sí. Entonces, si yo estuviera como escuchando todo lo que me dicen, estaríamos dando volantazos todo el rato. Entonces hay que seguir firme en una idea. Por supuesto escuchando, por supuesto cambiando lo que haya que cambiar, pero ser un poco terco en algunas cosas, ¿no? Si ya lo tienes un poco claro. Y darle un poco de tiempo también. 14 le tuvimos que dar tiempo. 14 es otro restaurante, ya hemos hablado de él, pero es un restaurante que está en Mazarik, en Polanco. En Polanco, que no le pusimos castizo, que fue una polémica, porque si le poníamos castizo o no le poníamos castizo, estaba demasiado cerca, entonces no lo hicimos así, quisimos hacer otra cosa. Costó mucho y ahora va mejor, la verdad, mucho mejor. Ahora, yo me acuerdo que alguna vez Roberto me platicaba acerca de un tercer concepto que trataron en Palmas, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de una zona muy determinada de la Ciudad de México, pero la gente que lo conozca es todas estas, tanto Condesa o Roma, mejor dicho, se ha vuelto una clase social ya pegándole a la alta, creo yo, ¿no? Sí. Polanco claramente alta, Las Lomas claramente alta. Pero en este tercer concepto, ¿cómo se llamaba y qué pasó ahí? Se llamaba Macarela, nos invitaron a operar ahí. La ubicación nos costaba mucho trabajo, la verdad, porque está en un centro comercial abajo. Ese restaurante que fue un italiano mediterráneo, así como está, así lo que estamos hablando antes, llevado a la Roma, creo que hubiera funcionado. Aquí es un tema de ubicación 100%. Entonces, a la gente le costaba mucho llegar, estacionar el coche y entonces ahora se ha quedado como para eventos nada más. Porque para ir a un evento sí vas, pero para ir a un restaurante italiano, que hay miles, pues no vas a agarrar el coche, es meterte al tráfico de Palmas, bajar a un estacionamiento y estar ahí, ¿no? Entonces, Sí, es en un centro comercial. Entonces sí, y cuesta mucho hacer marca también, mucho. Y conozco ese centro comercial, hay un Mochomos por ahí al lado, ¿no? Sí, el Mochomos yo creo que iba mucho mejor en su día, ahora no sé cómo vaya. Ok. Hay un Fishers que va bien, Sí. es muy pues es que hay muchas oficinas ahí, entonces nuestro concepto era mucho, o sea, era un poco más caro incluso que Castizo. Ok. A lo mejor nos equivocamos también con el concepto. No es fácil, la verdad. O sea, alguien que tiene literal el libro de texto porque vas a la Universidad Iberoamericana y das las clases, pues incluso a ti te falla, ¿no? Sí, por supuesto. Y tomo muchas decisiones que me equivoco y he dado bastantes volantazos. Con 14 hemos tenido que remodelar porque se quedó demasiado frío el lugar. Entonces, Bueno, yo creo que es en donde, y siempre lo he dicho, ¿no? Es más, creo que en el chat de los socios cada 3 semanas lo vuelvo a repetir. O sea, porque al final te toca a veces ser el frío, ¿no? El que tiene que evaluar, el que tiene que juzgar. O sea, como criticar. que yo creo que muchas veces lo que nos pasa es, pues, socios es su papá, sus hermanos, que son mis amigos. Javier es como un segundo papá para mí, ¿no? Ha sido una amistad de muchos años con Niñi. Entonces luego muchas veces esos consejos, yo al final siempre le digo al gordo, yo más que nada lo que quiero es, o sea, que es tu negocio, es tu bebé, ¿no? O sea, al final, claro que nosotros somos parte de eso y me encanta participar y ser parte, pero pues al final yo quiero que tú estés tranquilo, ¿no? Y que estés contento, Claro. ¿no? Porque yo lo veo trabajar y no es porque está aquí, pero sí digo, o sea, yo también me quejo de mis estreses y de mis tiempos y de repente veo te vas a sentar 2 minutos con él y dices, madres, ¿no? Y creo que había un momento en el que fue hace como 2 años, ¿no? Menos, yo creo que fue el año pasado. ¿que empecé a ir mejor, dices? Sí, que yo le dije, oye, gordo, no da. O sea, Como negocio. no da. Y a lo mejor yo hoy lo acepto porque me equivoqué, pero yo fui de los primeros críticos, ¿no? Yo me acuerdo que yo muchas veces soy un poquito más como terco en el sentido de decir, oye, me acuerdo que hablaba con alguien que llevaba la industria restaurantera en cuestión de financiamiento en Bancomer. Le decía, no, pues mira, mi cuate Íñigo ya empezó, ya hizo un proof of concept, digamos, ¿no? Ya está funcionando en la Condesa y ahora se quiere ir a Polanco. Y me decía, que no lo haga. ¿No? O sea,
Polanco se había vuelto, no sé si sigue ahorita, pero pues es como la Quinta Avenida. Hay ciertos lugares en donde si ya eres una marca grande, ¿no? A lo mejor se vuelve como tu flagship, se vuelve como tu flag store. Aunque pierdas dinero, tienes que estar presente, ¿no? Exacto. Entonces, como que al principio yo era crítico en ese sentido, me acuerdo perfecto. Ahí entiendo que sea terco, ¿no? Dijo, ok, gracias por tu opinión. El operador soy yo. Por eso tu porcentaje es nulo, ¿no? Pero sí fue muy terco en decir Polanco. Y entonces, ¿qué lleva? ¿4 años? Lleva ya 4 años. Yo creo que los primeros 2. Entonces, yo hubo un momento que yo lo veía y decía, a ver, yo creo que, claro que cuando, o sea, como inversionista, ¿no? Entras a un grupo como estos, dices, oye, claro que queremos crecimiento, claro que queremos, pero pues muchas veces dices, para el operador, ¿no? El que está metido ahí todo el día, Milu, el hermano de Íñigo, que es Diego, que también es un crack. Dices, ¿de qué manera te puedo ayudar yo a aconsejarte para que realmente hagas eficiente tu tiempo? Claro. ¿No? Porque pues tienes que estar de Polanco, de ahí vete a la Condesa, Sí, estás entregado en cuerpo y alma a la operación. No, Sí, y ¿no? perdón que te diga, ahí fue cuando dije, gordo, pues yo creo que ya dale, tú y yo lo hacemos mucho en nuestro trabajo. Sí, Hay que estopearse. sí. Y dijo, denme un año más. ¿No? Y prácticamente fue eso y... Pero es cierto, en una avenida como Mazarik, antes yo vivía por allí y ahora no. Y cada vez que voy, es muy chistoso porque claramente ya no voy con la misma frecuencia, pero ves que cada vez que voy, los locales que siempre he identificado que tenían algo, llevan 10 giros distintos entrando y saliendo, restaurantes, tiendas, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, era un reto muy grande querer conquistar Mazarik, ¿no? Era un reto grande y creo que me equivoqué en el concepto desde el principio, entonces había mucho margen de mejora. Cuando te equivocas, pues entonces empezamos a cambiar varias cosas y se notó. Claro. Se notó mucho. O sea, llevamos, digamos, del segundo año a ya estamos en un 50% más de ventas. Ok, De 2 años para acá. ok, Entonces, sí se nota mucho. ok. Pero, repito, pero porque eres un fenómeno en la parte de... No paras de hacer eventos, no paras de... O sea, que era lo que te decía, o sea, hay que platicar de los eventos. No es que abras la puerta de un restaurante y digas, bienvenido, aquí hay Sí. comida española. Sí, o sea, ahí está siempre esa pregunta de si todo este esfuerzo lo hiciéramos en otro lugar, ¿no venderíamos muchísimo más y sería mucho mejor negocio? Puede ser que sí. Te la cambio. Entiendo el concepto de castizo, tú eres español, querías ponerse... ya tenías como que esa tesis, el primer check lo tenías, ¿no? El concepto lo tenías muy claro y entonces te vas por esta línea, ¿no? Y ya después vienen los subsecuentes. Pero tú eres una persona que se dedica a este giro. ¿Por qué no imitar a una corporación mexicana de restaurantes o a una Alsea, ¿no? Que es, yo creo que es el grupo restaurantero más grande del país, ¿no? Alsea. Que son obviamente, que ya después de haberse ido por la cuestión del lujo, aterrizan por esta cuestión que se puede de alguna manera escalar, que tiene otros tipos, otros retos, pero al final, pues el rendimiento puede ser mucho mayor y las ventas pueden ser muchos mayores. ¿No quisieras irte por ahí si estamos hablando de negocio como tal? Pues es que me gusta más el tipo de restaurante que hacemos ahora. Ok. Porque me gusta, es el restaurante donde voy y voy feliz también. Y también hay muchos restaurantes, o sea, sí, Alsea por supuesto es así, CMR es así, pero bueno, hablando de, por ejemplo, el Hunan y todos esos son de lujo y es que lo han hecho, esos son unos fenómenos, ¿no? Claro. Pero existen muchos más de ese tipo también que son restaurantes que son más caros, que los márgenes son más chicos, pero hay un punto también en los restaurantes que si sobrepasas unas ventas, ya esos gastos fijos son los mismos, ¿no? O sea, la renta es la misma, el personal es el mismo. Entonces ya empieza a ser mucho más agradecido. Ha habido muchos meses de castizo que son impresionantes porque ya estamos en unos números que ya no necesitamos más gente, que solo la comida es lo que vale, y un poquito más de luz, y un poquito más de gas, y un poquito Claro, más, y ya está. pero ya está fijo. Entonces nos fuimos por ahí y lo que hicimos en 14, yo me confié, porque esto fue, fíjense, o sea, en 2021 en agosto, y estábamos en plena pandemia todavía. Claro. Y nos ofrecieron este local y dije, va a ser muy fácil. Que había tronado seguramente como restaurante. Eso es, se llamaba Bajarrey y estuvo 9 meses abierto, nada más. Ok. Ahora, Dije, qué fácil va a ser, vamos a hacer lo mismo, y no fue así, nada que ver. Ups. lo replico, copy-paste y vámonos. Nosotros hacemos torneos de dominó, organizamos torneos de mus de España, catas de vino, flamenco, de todo para intentar llenar el restaurante. ¿Torneos de qué? Mus, son cartas españolas. Son cartas españolas, ¿no las has visto? Creo que está imposible jugarlo, el otro día Sí. me explicaron, ¿no? Además está muy divertido porque O sea, van todos 3 mexicanos, dudes a jugar música. van 30 y pico españoles. más o Pero aparte menos. son vascos, ¿no? El juego es vasco aparte. Es vasco, sí, pero se juega en Madrid y en todas partes de Ok, España. ok.
Ok. El dominio es de mexicanos, entonces se comportan todos como... Como lo que son mexicanos. No, al revés, o sea, como más alcohol, más y los españoles como más serios, pero también fumando más. O sea, como que son dos ambientes diferentes divertidos. Dos ambientes. Además, como yo juego las dos cosas, pues claro, me divierto. Ya. Todavía, Iñi no sabe si es español o mexicano, de hecho. Justo, la mezcla de siempre. Entonces ha costado mucho 14, pero te diría que en 14 se come un poquito mejor que en Castizo. La comida está más cuidada. Ok. Siendo un concepto parecido, Sí. pero pues es más pequeño, entonces ha ido funcionando bien. Oye, háblame nada más de los últimos números antes de pasar al último tema que creo que es más sensible, pero me hace muy interesante. Olvídate de Castizo, no me digas los números de Castizo, pero sí estamos hablando, por ejemplo, ese Suntory o ese Hunan, que en la Ciudad de México es, ya definimos qué tipo de restaurante es, o el Contramar, ¿no? Esos tres vamos como ejemplo, y después vámonos al extremo de una Corporación Mexicana de Restaurantes o de un Alsea, ¿no? Con un Sushito o un Chili's. Cada unidad de negocio, ¿cuántas vende un Contramar que tú estimes, porque claramente no estás ahí metido, y compararlo con un Sushito, con un Chili's, para saber más o menos de qué tamaño es la pedrada? A ver, más o menos, ¿eh? Sí, más o menos. Esto no sabes, es lo que tú estimas porque que sabes. un Hunan puede vender 15 millones de pesos al mes. Ok. Ventas totales, 15 millones. Ok. Y que muy bien manejado puede dejar un 30% seguro. Ok. Porque ahí hablamos de que ya son, ¿no? Expertos en el negocio, ¿no? Eso es. Y un Wings a lo mejor sí puede vender el del aeropuerto 6, 7 millones, perfectamente. Y también deja mucho. Claro. Porque además ahí los precios del Wings, por ejemplo, es que el Wings es un caso diferente al Chili's, ahora te digo. Ajá. El Wings está en el aeropuerto, entonces los precios son más altos. Entonces el gasto de comida es más bajo y tiene mucho ahí saca mucho margen. Ok, interesante. Sí. Y un Chili's pues tiene el problema de primero que es franquicia y tienen que pagar una parte a Estados Unidos. Entonces además de lo que cuesta tener los restaurantes, tienes que pagar un royalty de un 5% de las ventas. Por ejemplo, que abajo es muchísimo dinero. O sea, abajo me refiero en el estado de resultados en la parte de... Si me has platicado lo sensible que eres al costo, a los empleados, ¿no? Es que 5% de franquicia es muchísimo. Sí, ¿no? Eso es. Entonces, es que es un negocio de márgenes. Hay que estar todos los meses revisándolo, viendo qué está pasando con la comida, viendo si te subieron, viendo por qué hay mermas, viendo si hace falta o no. Hoy me estaba peleando con el jefe de barra porque tenemos una persona de más, para mi gusto. Entonces, pues eso, a ver. Entonces, como son tan pequeños los márgenes... Que esa persona de barra no ve este podcast, ¿no? Porque... No, a ver, o sea, esa parte la podemos... Como son 8 personas, pues no estoy diciendo quién, ¿no? Pero hay uno. No, que él decidiera quién. Bueno, sí, la verdad es que sí. Todo esto se puede editar, entonces no te preocupes. Se va a editar, no te preocupes. No te preocupes, pero... ya que le cortes el cuello, nos avisas y lo sacamos el episodio. No, él le dije, oye, tienes mucha gente, porque te vas de vacaciones ahorita. En los peores días. O sea, en los Castizos está ahorita que es que escupe gente, gracias a Dios, de eventos, de Navidad, de todo. O sea, La semana pasada fue la semana que más vendimos desde que abrimos. Y hay eventos, es una casa que tiene eventos privados arriba, cielo. Por ejemplo, el jueves hay pues, todo de comidas, hasta de 2 a 8. A las 8 llegan cenas, tipo cóctel, otros parados, otros sentados. Es lo versátil que es la casa, es lo bueno que tiene esa casa, ¿no? Que se puede hacer mucho evento. No, y cielo fue un espectáculo en cuestión de que dabas una opción que a lo mejor... A los que ya llevábamos mucho tiempo yendo a Castizo, no es que te cansaba, pero no tenías esa opción de decir, oye, ahora puedo irme a un barecito arriba. Claro. Un rooftop, sí. Que está... Ahora, nada más acabando nada más antes de que acabes, preguntarle de que ya va a abrir su tercer restaurante. Ah, ¿ya vas a abrir el tercero? ¿Sí? No, pero espérame, antes de llegar a eso, estábamos hablando de un Hunan, que a lo mejor piensas, venden a lo mejor aprox 15, un Wings, que me sorprende, del aeropuerto, le ayuda el precio, entonces a lo mejor está en 7, pero vete al Sushito o vete al Chili's. El Sushito... ¿Dónde crees que estén? Justo eso, no he visto los números de un Sushito, pero a lo mejor puede vender 1,5 millones. Pero hay muchos, tienen creo que 150, entonces es un negocio más de volumen, ¿no? Y ahí no necesitas tanto personal porque es muchísima comida a domicilio, ¿no? Entonces, pues ahí supongo que en el personal es donde sacan los márgenes. Es que hay que plantear el negocio y luego ver dónde vas a ahorrar, ¿no? No, pero me sirve mucho la idea, ¿no? Yo no tenía ni idea, más o menos. ¿El Chili's estará por ahí? No, más, ¿no? No, el Chili's vende bastante más, sí. Sí, ¿no? ¿3 millones? ¿Te late? Es que hay, por ejemplo, o sea, CMR tiene todos los que son fuera de la Ciudad de México, ¿ok? No, más bien, sí, a ver, espera que me acuerde. Sí, todos los de fuera de la Ciudad de México. O sea, Alsea, los Chili's, según yo, los Chili's de la Ciudad de México no son de CMR. Alsea tiene los de Ciudad de México y todos los estados que toca la Ciudad de México y CMR, los demás. Ok.
Y tienen en centros comerciales, tienen en zonas. Entonces puede ser de 2 millones y seguro tiene algunos de 4 o 5 millones de pesos que venden seguro. Eso es un dineral para restaurantes. Es un dineral, 5 millones. Sí. Es una tercera parte de lo que uno de los restaurantes más emblemáticos en la Ciudad de México vende. Sí. ¿No? O sea, claramente como negocio, sí es muy buen negocio, pero pues quieres tener 20 chilis, ¿no? En lugar de uno más mamoncito. Y luego yo le digo, ¿y por qué el Contramar me impresiona? Porque creo que tiene todavía más ventas. ¿Más de 15 crees que vende? Sí. Seguro que sí. De verdad creo que sí. Luego a lo mejor podemos exagerar. Creo que la renta debe ser mucho más barata. Creo que tienen, o sea, el personal no hay tanto, sí hay mucho, pero no tanto como, o sea, no tiene que ser tan, o sea, como la que la gente de la Roma va más relajada, ¿no? Entonces no tiene que ser tan calificado a lo mejor o cualificado. Entonces creo que es un negocio perfecto. En el bottom line les debe dejar mucho mejor rendimiento. Es caro, es un restaurante que pagas mucho. Más de 1,000 pesos, ¿no? Sí, seguro. 1,200, 1,300. Ok, increíble. Me habrías dicho del tercer restaurante que te vas a abrir. Vamos a abrir otro en la Roma, que está cerca de la Condesa. Es demasiado. Yo creo que el estudio de, oye, la diferencia no puede haber 10 kilómetros. Yo creo que los tres están entre 10 kilómetros. Digamos que la diversificación de locación no está en la clase de la Iberoamericana. Location, sí me gustó el location de esa zona del país. Pues es una casa parecida a la de Castizo con 3 pisos. Se va a llamar Castizo Roma. Al final lo hemos estudiado mucho, hemos hecho muchas preguntas, hemos hecho encuestas, hemos preguntado a clientes y sí, le vamos a llamar Castizo Roma, cambiando algunas cosas del Castizo de la Condesa. Quizá un poquito más de, incluso lo contrario de lo que decíamos, un poquito más de nivel. Sí. O sea, y la ubicación es muy buena, es Orizaba 74, que está con Colima y Río de Janeiro el parque. O sea, es una zona muy buena. Lugarzazo. ¿Cuál es? Sí. O sea, ¿qué hay por ahí? Pues está un Wabi, que es un restaurante japonés de un amigo al lado. Ah, ya sé. El Blanco Colima está a 20 metros más o menos. Creo que van a abrir ahí más cosas. Creo que van a abrir ahí otro español. Es que es lo de la... Sí, o sea, sí hay mucha competencia. Ya. Oye, vamos a... aparte por tu tiempo. Vamos al giro, al lado oscuro, vamos a decirlo así, de la industria, ¿no? Todo el lado oscuro tiene, ¿no? La industria de este güey mío también tiene un lado como muy oscuro, de mucha tensión y mucho todo. Pero lo que yo veo en un restaurante es que es tremendamente demandante en cuestión de horas hombre, no solo la gente que trabaja ahí, pero alguien como tú que lleva lo que empieza a ser ya un grupo restaurantero, pues estás de sol a sol y como tú me dices, checar el margen, y si te estás preocupando porque hay 8 personas en la barra, claramente es algo que yo no hubiera checado. Imagínate el grado de detalle y de preocupación de alguien como tú lo estás llevando. Esta entrega, yo he visto que cae como característica, pues si estás sentado a lo mejor checando el restaurante, pues a lo mejor te estás echando una cubita. Y si estás haciendo para aguantar y que llegue el cliente, tiene que ver mucho con el tipo de giro, ¿no? De estar ahí metido. ¿Qué has visto que, no por tu experiencia, pero de manera genérica, qué opinas de esto? ¿Es cierto o no es cierto? Yo creo que sí es cierto. Es una industria con mucho... O sea, hay mucho vicio. O sea, la gente de los restaurantes está trabajando mientras los demás se están divirtiendo, ¿no? Y entonces sí hay mucho tema de drogas, de alcohol, que hay que o sea, en cocinas existe, en los mismos meseros, en los que trabajamos ahí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que ya no bebo, pues era, oye, recibe un cliente una copa, en otra, entonces estaba todo el día bebiendo, ¿no? Porque al final es la forma de socializar con todo el mundo. Entonces, desafortunadamente es una forma de vender. Es una forma de vender. Sí, porque ¿no? La gente va por ti. También mucha gente le da gusto saludar a Íñigo. Tú vas y quieres saludar a Íñigo, ¿no? Entonces en una mesa a la 1 tomándote un tequila con uno y a las 4 ya estás con el vino y a las 5 estás con otra cosa y demás. Esto hablo de mi parte que yo no estoy en la operación, digamos, del trato con el cliente directo. Yo no tengo un puesto operativo. Claro. Voy a las mesas, a saludo de vez en cuando y demás. Yo estoy más... O sea, no ocupo un puesto operativo porque tengo que estar en los diferentes restaurantes, pero alguien como un chef o como un gerente, sí, o sea, sí hay un tema de drogas, entonces hay un tema de mucha formación, hay que explicar y hay que trabajar mucho eso, la verdad. Pero sí has tenido problemas con gente, digamos, que se haya ido por ese camino, ¿no? Muchos, sí, muchos. Dirías... Muchos buenos amigos y mucho... Entonces, la única forma de trabajar en restaurantes si tienes ese problema es dejarlo totalmente. Al 100%, Sí, punto. no hay otra. ¿Cómo? Pero no bebo. ¿Dirías que es lo mismo en España, Colombia y México, hablando Sí. del tipo de mercado y la Sí. necesidad de? Sí, lo que pasa es que aquí, pues,
las adicciones es un tema que está muy presente. Pues hay gente que tarda 2 horas al trabajo, luego tiene que irse después. Entonces, pues como que hay mucho sacrificio. Entonces, pues, la forma quizás de pasarlo es pues, echarme unos tragos o meterme algo de droga. Entonces, sí es un problema muy serio en la industria, ¿no? Yeah. Y yo creo que lo estamos trabajando bien en el grupo nosotros, porque estamos haciendo bastante temas de formación. Nosotros todos los días, ahora en noviembre y diciembre lo cancelamos por la cantidad de eventos que hay, pero todos los días hay 1 hora de formación, ya sea de temas como estos, de inglés, de hablar con algún proveedor que nos hable. Es importantísimo retener a la gente. Nosotros tenemos mucha gente que sigue con nosotros incluso antes de la pandemia. O sea, entonces sí se han quedado. Para eso tienen que acompañar las ventas. Claro. Si no, no podría ser. Claro. Pero Perdón, ¿diario tienes formación? diario. Lo primero que hacen es formación, casi, como si fuera sí, misa. De 11 a 11:45, de 11 a 12 más o menos. Diego da clases de inglés, mi hermano, por ejemplo. ¿Y la gente la ves contenta o ay, tengo que ir al, ¿sabes? O sea, ¿qué? Cuesta hasta que ya les metes como, oye, esto es obligatorio ya. O sea, es que... Pero cuesta al principio, cuesta mucho. Hay que hacer cosas interesantes también. Nos puedes meter un tostón pero sí. Qué bien O sea, eso. Es una muy buena iniciativa. Sí, eso para nosotros es importantísimo, la gente, de verdad. Y se nota en que hay muy poca rotación. Ok. De repente hay crisis, ¿eh? La tuvimos hace 3 meses, se fueron 3 de cocina, 3, y de verdad que... O sea, me habló el chef, Milu, y me dijo, oye, ¿qué te parece si cerramos el lunes? Y digo, ¿si cerramos el qué? O sea, ¿estás loco? O sea, Es que son de esas respuestas que digo, el güey, coche. ¿por qué no hay alguien grabando esa respuesta, güey? ¿Qué quieres cerrar? ¿Tu casa? Estás loco. O sea, así tenga, y pues optamos por pagar, evidentemente, pues más horas a los que se quedaron y enseguida. Es muy difícil la cocina, por ejemplo, porque es luego enseñarles y están 1 semana o 2 semanas en periodo de entrenamiento, que lo hacemos, que tampoco las empresas con más recursos pues le dedican más al entrenamiento. Nosotros no, son 2 días de entrenamiento. Entra, Aprende a nadar solo, brother. Claro. sí, pasa por todas las áreas, le explicamos lo que hay que hacer en cada lado y hablamos de lo que son los valores que tenemos y demás. Y luego, pues sí, mucho tú a tú. Pero sí es un tema muy complicado el tema de las adicciones. Es un tema que si existe el problema hay que dejarlo 100%, porque si no te hundes ahí. Claro. Y en el mundo de las adicciones, mucha gente que es adicta tiene que ver con restaurantes. Sí. Increíble, ¿no? Oye, Iñi, pues muchas gracias por el tiempo, cabrón. La verdad es que a mí me interesaba mucho porque obviamente sé tu trayectoria y Roberto me había platicado, pero le quitas muchos mitos, por ejemplo, a la industria, ¿no? Y hay mucha gente que como su reto es, yo quiero jubilarme, poner un barecito, poner un restaurante y ya. Así como si eso ya fuera lo fácil. Y al contrario, ¿no? Si tienes que el 80% de los restaurantes truenan en los primeros 2 años, pues, brother, a menos de que realmente sepas el giro, ni te metas en eso. Así es que a mí se me quitan muchos mitos, ¿no? Muchas gracias. Y la teoría siempre es sexy, ¿no? La teoría de todo el mundo quiere tener un restaurante. 100%. 100%. Es que esos cuates, ¿cómo le pegaron? Sí, pero atrás de ellos a lo mejor hay 18 restaurantes que pusieron y no jalaron. Y este fue el concepto que les jaló. Y pues es un largo camino por andar, ¿no? Es mucho trabajo estar conectado. Sí, uno me dice un tío, oye, que cocina muy bien y quiere poner un restaurante. Es que no solo es cocinar, es proveedores, es manejar a la gente, ¿no? Son de ese tipo de preguntas que te hacen que eres muy paciente, ¿no? Para ese tipo, para ese No, tipo pero nos de hemos preguntas. equivocado muchísimo. O sea, ni mucho menos estamos todavía en el éxito para nada. O sea, 14 es un restaurante que está saliendo ahora y que está funcionando bien. Castizo, bien, pero tenemos mucho crecimiento. Claro. Y vamos a abrir el tercero. O sea, para nada hay un Sí, caso de éxito aquí, sí, ni mucho menos. Hay unas preguntas hermosas, ¿no? Yo me acuerdo perfecto, no tenía que ver, pero mi papá, piloto aviador de toda la vida, antes cuando no había internet, había gente que le decía, oye, pero ¿cuánto me costará ir a Los Ángeles, eh? ¿Qué vas a ver, cabrón? ¿Ya sabes? O sea, nada que ver, Yo cabrón, cuando ¿no? trabajaba en City, en Banamex, había tíos que me decían, oye, ¿pero en qué sucursal estás? Porque pues igual y me gustaría cada vez que vaya a hacer un depósito o un retiro, ¿no? Me encantaría que estuvieras ahí. Bueno, o sea... Tengo cara de cajero automático, ¿o qué? Casi lo soy, pero pues no estoy en la sucursal de Polanco, ¿no? Oye, Iñi, nomás dinos, por favor, ¿dónde está el 14 exactamente? ¿Dónde está el castizo y las redes, ¿no? Para que la gente lo vea. Claro que sí, gracias. ¿Dónde? 14 está en la calle Mazarik, número 61, en Polanco. Castizo en la calle Chilpancingo, número 46, en La Condesa. Las 2 son esquinas.
y es 14 MX y Castizo MX. Pues muchas gracias, gordo. Siempre se puede contar muchas más cosas, pero te quedas con la mitad. Venga. Venga.